acá como que las cosas cambian. Como que sale esa personalidad que no tenía o no tengo. Yo todavía soy de esas personas que cuando va a comprar algo le digo, Roxana, ¿puedes preguntar cuánto vale? ¿Y por qué no? No, es que me da cosa, me da vergüenza. Pero ella lo hace. Lo que quiero compartir con ustedes no se oye muchas veces en las iglesias. No voy a hablar de pecado, no voy a hablar de falta de devoción, no voy a hablar sobre eso. Quiero hablar sobre algo que se predicaba hace 30 años atrás, 40 años atrás, 20 años atrás. Escuché un nuevo disco de Marcos Barrientos cuando le exhortaba a los músicos de su iglesia y me pareció un clic en mi mente. Porque cuando hubo un avivamiento en 1909 en Los Ángeles, en Estados Unidos, fue un mover extraordinario de Dios y del Espíritu. Se movió de una manera sobrenatural en esa iglesia. Eran 75 miembros de una iglesia y pasaron a ser miles. Pero debido al poco manejo de la escritura que tenía el líder, que era William Seymour, ese avivamiento se fue apagando cada vez que pasaron los años. Un avivamiento que duró 3 años, pues se fue apagando. Y esos mismos 75 personas que estuvieron en el inicio fueron las que quedaron. Y lamentablemente el pastor sufrió, murió a temprana edad. Y todo aquello esplendoroso que ellos vivieron en ese tiempo glorioso se fue deshaciendo como agua por las... Hagamos algo más que todos entiendan. Como el sueldo a fin de mes que se va diluyendo. Aparece un monto bonito, pero después va diluyendo. Y llega el 5 y desaparece. Eso es milagroso, ¿ah? Bueno. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Es que lo que quiero hoy día comentar con ustedes y hablar es que y lo puse como título, el valor de los principios de Dios. O el principio de Dios. Dios todo lo hace de acuerdo a un patrón. Aunque es un patrón. Y todo lo hace basado en un principio del reino de Dios. Cuando la Escritura nos muestra que el primer palabra que cuando habla en público, Jesús le dijo, el reino de los cielos se ha acercado, creer en Él. Cuando vino Él, no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla, vino a dar un panorama más general a la gente. Vino ya no a hacer diferencia entre judío o griego o gentil, sino vino a ser un solo pueblo. Y nosotros somos llamados a ser líderes dentro de la iglesia, a ser líderes dentro de una sociedad que no cree en Dios, que obviamente lo único que quiere es borrar de la faz del universo, de la mente de nuestros niños, de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, la palabra Dios. Y nosotros estamos llamados a ser los impulsadores de todo esto. ¿Por qué? Porque quiero decirles que yo no le estoy hablando a una iglesia nueva. No le estoy hablando a recién convertidos. Le estoy hablando a gente que ya ha experimentado el toque del Espíritu, que está estudiando la Escritura y que ama lo que está escrito en ella. Tranquilo si les voy a decir el texto, para que no digan que soy hereje. Porque nosotros somos limitados. Somos limitados en 3 áreas, pero yo me voy a fijar que el líder y el cristiano es limitado en su conocimiento mental. Porque somos gente limitada. Somos gente que realmente tiene un compromiso, no solamente con el hecho de estudiar la Escritura, sino con el desarrollo de nuestra vida. Siempre hay que recordar que entre más basemos nuestra vida en los principios que están escritos en esta palabra, menos en la personalidad del mundo, seremos más rectos, seremos más parecidos a Él. Porque ¿cuál es el fin del cristiano? Sí, la vida eterna, sí, pero es parecerse más a Cristo. Es parecerse. A los hombres les decía el viernes, mientras más bases tu vida en Cristo, a la verdad que es Cristo, más te vas a parecer a Él. Y es por eso que los matrimonios sufren, porque los hombres, nosotros, yo soy hombre, me sumo a esas palabras, nosotros no cumplimos el rol que debemos cumplir dentro de nuestra familia. Hemos quitado la responsabilidad y se la hemos dado a la mujer. Porque la mujer es la que ora por los hijos. La mujer es la que dice a los esposos, vamos a la iglesia. Es la esposa la que dice, ¿cuándo vas a orar? ¿Vas a orar por los hijos? Y en los hombres,
Ese es el problema que hemos tenido como sociedad. Por 20 años, los ministerios y las iglesias se han basado en que las iglesias, la mayoría son mujeres. Y los hombres, muy pocos. Cuando el hombre debe ser la cabeza del hogar. Pero ¿cómo va a ser la cabeza del hogar? O el texto de Corintios que dice que la cabeza del hombre es Cristo y la gloria del hombre es la mujer. ¿Cómo va a ser la mujer la gloria del hombre si el hombre no es la gloria de Dios? Lo simplifico. ¿Cómo el hombre va a ser la cabeza de la casa y ser un hombre de Dios y que busca de Dios cuando en casa y en la realidad no lo es? Usamos la Biblia, bueno, no estoy hablando a los hombres, pero esto es para que ustedes después lo impulsen a sus maridos y los manden a la reunión de hombres que vamos a hacer. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Es que nosotros como cristianos, ahora como todos, no podemos leer la Escritura como un libro normal, con indiferencia, con no querer que ese libro nos influya en nuestra vida. Nosotros tenemos seguidores en Instagram, TikTok, Facebook, ¿cierto? Y los seguidores suben información y actitudes, pero los líderes son los que influyen. Y nosotros debemos influir como cristianos en esta sociedad y sobre todo en la familia. Y por lo tanto, la única manera en que nosotros podemos influir es obtener los principios bíblicos que están escritos en esta palabra. Y no la podemos leer como un libro de ciencias o un libro como de biología o como de historia, sino como un libro religioso. Pero para poder leer este libro es necesario que tú y yo hubiésemos nacido de nuevo. Porque así los pasajes de la Biblia que están escritos aquí y sus principios, sus valores, lo que Él enseña, tocará nuestra vida y la transformará. Si en cambio no sucede eso, te puedo hablar toda la vida. Puedes estar con la gente todo lo que tú quieras y hablarle de tus problemas y no va a cambiar. Simplemente porque no ha nacido de nuevo. No ha valorado lo que está escrito en la Biblia porque no lo entiende. Y lo peor de todo, que se lo dije a los hombres del día de hoy no usan la Biblia, hermano. Llegamos a la casa y la tiramos y la dejamos hasta el otro domingo. ¿Y qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos con eso? Que ser cristiano es simplemente eso, ir a la iglesia y después me olvido en la semana de eso. Rosana decía que tus hijos te vean adorar, que tus hijos te vean cantar, que tus hijos te vean levantar las manos, que te vean llorar, mostrándolo a ellos el efecto que tiene Cristo en la vida tuya y la vida mía. Es el cambio de vida, la transformación profunda que Dios tiene con nosotros, no solamente en nuestro ser, en nuestro intelecto. Entonces, ¿qué es un principio bíblico? Es una verdad o regla que se puede utilizar como una guía para tomar decisiones y poner en práctica las doctrinas escritas en la Biblia, porque aquí está expresado la naturaleza y los atributos de Dios que le sirven a la humanidad. En cuento corto, un ejemplo. Si yo construyera un edificio, si yo hiciera algún invento, ¿a quién le tengo que preguntar cómo funciona el aparato que yo hice? Al maestro, al que lo inventó. Y la sociedad está excluyendo a Dios. Por lo tanto, no tiene idea para dónde va la micro. Y tú y yo en nuestra vida estábamos igual. Pero la Biblia es la única regla de fe que tenemos. Aquí enseña los principios, los valores, lo que nosotros debemos hacer en esta sociedad. Para aplicar los principios bíblicos no basta solo con leer la palabra. Ay, se me caen las velas. Sino que es necesario ponerla en práctica. El proceso para aplicarlo incluye explorar, descubrir, escuchar, creer. Creer. Eso tan difícil que a nosotros nos aparece a veces es creer a lo que está escrito. ¿Cómo podemos darnos cuenta que esto nos sirve a nosotros? Porque en nuestra propia vida, cuando hemos aplicado principios bíblicos, no ha ido bien. Porque aquí la Biblia nos enseña, más busca el reino de Dios y su justicia. Primero, y todo me va a ser añadido. Eso es un principio bíblico. Siembra y Dios vas a cosechar lo que tú siembras. Ama a Cristo y verás que tu vida es transformada. Principios bíblicos. Entonces, me digo yo, la pregunta del millón. ¿Cuál es tu regla de fe?
¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son aquellas cosas que a ti, gracias, que te determinan en tu vida en forma de conducir cuando enfrentas conflictos, cuando enfrentas problemáticas? Porque mira, hermano, podemos sentir al Espíritu de Dios y mover en una manifestación gloriosa del Espíritu, pero eso va a significar que tú permanezcas en la fe. Puede Dios sanarte, hermano. Puede hacerte crecer 10 centímetros, Josué, y medir 1,70 m. ¿Y eso va a significar que tu corazón se haya entregado a Dios? No, no. No solamente lo digo porque está escrito en la Biblia, sino porque lo he visto a través de la experiencia. Que el milagro, la sanación, ese milagro económico no basta para el hombre hacerlo entender y entrar en razón de que el camino es el correcto. Basta que el Señor toque tu mente y destruya toda la construcción que tú y yo a veces hemos hecho con respecto a nuestra vida, hermano. Con respecto a nuestra vida. Esto que yo estoy conversando, que solamente es el preámbulo para lo que yo quiero llegar a decir, no se escucha muchas veces. Yo estuve en la reunión de pastores y fue muy lindo porque un pastor de años, una de las cosas que yo he peleado en mi vida, en estos últimos 2 años, es de verdad saber que si Dios me llamó a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo tengo una personalidad, hermano. Yo igual me gusta reír, me gusta echar la talla, pero me he tenido que controlar muchas veces. ¿Por qué? Porque yo no puedo ofenderlo. Tengo que cuidar su vida. Tiene que tratar de ver en mí algo que sea parecido o algo cercano a Dios. Y no es fácil, no cuesta, porque yo tengo una personalidad. Y Rosana lo sabe muy bien. Tengo un carácter también. Pero lo que sí sé es que ese día de ayer, cuando estaba ahí, y el pastor llevaba 30, 40 años en el ministerio, y dijo lo mismo que yo pensaba hace 2 años. Dios te llamó, por algo te llamó. Y creo que he peleado con estos 2 años. Y me he dado cuenta que Dios me llamó a hacer esto. A puro guate. Porque entiendo la palabra. Entiendo lo que está escrito en ella. Y la pasión que le pongo a esto, en el decir que Dios tiene un propósito en tu vida, pero tienes que estar claro cuáles son tus principios, cuáles son tus valores, en qué estás creyendo, cómo sostienes en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la escasez económica, en medio de la abundancia económica, cómo te sostienes. Porque todo lo he dicho muchas veces durante el año, todos hemos pasado crisis económica, ¿cierto o no? Enfermedades y conflictos, y has tratado de ser fiel. Pero ¿y cuando Dios te dé en abundancia, cómo te va a comportar tu corazón? Cuando Dios te dé lo que tú necesitas. ¿Cómo lo vamos a comportar cuando Dios te dé a ti lo que tú necesitas? ¿Cómo Dios se va a manifestar en tu vida? ¿Hemos sabido estar así? Por favor, ¿puede Cristian poner? ¿La pueden bajar un poquito, por favor? Está muy fuerte. Bueno, esto es mejor que lo que pasaba en la iglesia cuando nosotros estábamos recién en la iglesia. Había una hermana y todos estaban callados. Y el predicador estaba predicando y todos estábamos en silencio, casi durmiendo. Le decía, cúbrenos con tu sangre. Y todos despertábamos así. Amén, amén, amén. Algunas personas estaban tan tristes ya que decían, gloria al diablo. Y decían, gloria al diablo. No sabían lo que están haciendo. Porque no escuchan. Por favor, ¿pueden poner en el libro de Romanos capítulo 11, versos 33 al 36? Pero pónganlo ahí, yo lo voy a que tengo aquí. Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que sea recompensado por él? Porque de él, por medio de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta del texto bíblico? No estoy citando el Antiguo Testamento, estoy citando el Nuevo Testamento, el libro de Romanos. Esto está en el último capítulo, casi el último capítulo de este libro. Y se llama la doxología, la exaltación. Cuando el escritor sagrado literalmente quiere exaltar a Dios por lo que él ha visto. Pregunta, ¿qué tú podrías decir de Dios en forma de exaltación de lo que ha hecho contigo? ¿Cómo podías exaltar a Dios? Él es soberano, Él es digno de adorar y lo vemos. Pero yo quiero avanzar.
Aquí Pablo acaba de concluir una larga y complicada discusión sobre la relación única de Dios que tiene con el pueblo de Israel y como nación. Su pueblo y sus individuos comparando y contrastando a las naciones, a las acciones de Dios hacia Israel. Lo que quiere decir en esencia que ya para él ya no hay judío ni griego, ni gentil, sino solamente un solo pueblo. Pero la virtud de todo esto no es solamente entender que Dios nos unificó y nos hizo un solo pueblo, que las promesas de Israel también recaen sobre nosotros, la salvación de Dios también recae sobre los judíos y también hacia nosotros, sino que es algo que yo quiero profundizar, que Pablo aquí lo está diciendo. Pablo ofrece una estructura, el expresar una profunda reacción ante la forma en que Dios debe y decide relacionarse, y ubiquen esta frase: dejarse conocer por todos. ¿Se dan cuenta de esa frase, no? Dejarse conocer. Siempre guarden en su disco duro. Esto no lo escuchamos muchas veces, hermano. Yo no lo escuché nunca hasta que lo puse a estudiar. No me quiero adelantar, pero el dejarse conocer es como cuando tú juegas con tu hijo, con tu hija, cuando es chiquillo, es chiquitito, y juegan a la pinta, y tú te dejas atrapar por tu hijo. O sea, tú te dejas, sabiendo que tienes la posibilidad de dejarlo kilómetros de distancia, tú dejas que te atrape. Es así mismo Dios con nosotros. Nos se deja alcanzar. Pablo expresa maravillosamente la profundidad de Dios, que tiene algunas características indescriptibles. Por ejemplo, dice en el libro de Romanos que uno de sus mayores atributos es la riqueza de su gloria, es la riqueza de su bondad, la paciencia que Dios nos tiene, la riqueza de su misericordia. Es por eso que cuando dice el Antiguo Testamento, dice que Él no los paga conforme a nuestra maldad. Si no se acuerdan en el libro de Job que somos polvo. Se acuerda que somos polvo. Por lo tanto, su abundante gracia, su abundante misericordia está presente a diario. Es por eso que hasta el día de hoy tú vienes a la iglesia, aunque hemos fallado, aunque hemos pecado, y la gracia y la misericordia de Dios nos abraza y nos envuelve para seguir avanzando. Porque para los ojos de Dios tenemos nosotros un valor incalculable. ¿Lo crees o no? La gente te puede calcular a ti por lo que tú haces en tu trabajo y te pagan y te transfieren. Y para ellos ese es el valor que tú tienes. ¿O no? Y tú inviertes tiempo, te levantas temprano, vas a trabajar y a fin de mes recibes el pago por ese tiempo invertido en tu trabajo. Y para el empleador tuyo ese es tu valor. ¿Por qué? Porque en la sociedad que hoy día venimos, hermanos, estamos viviendo. Muchas veces nosotros somos un número, somos una estadista, somos un número, pero para Dios somos hijos y tenemos un valor incalculable, en lo cual lo muestra una riqueza de su gracia, el cual es infinita. ¿Saben lo que es infinito? Inconmensurable, que no se acaba, que no se corta, como cuando no pagamos la luz nos cortan el agua, la luz. Y el poder de Dios y su misericordia está disponible para todas aquellas personas que a través de Cristo reciben este conocimiento profundo de Dios. ¿Saben qué, hermano? ¿Por qué partí hablando sobre el tema del avivamiento? ¿Por qué? Porque estoy agotado también, cansado, hermano. Y yo no puedo solo. Yo no puedo solo, hermano. Por eso es necesario que se levanten hombres y mujeres que amen a Dios y quieran tener un conocimiento profundo de Dios. En donde le va a encontrar en ese conocimiento el verdadero foco, porque Dios los llamó, y el verdadero sentido de la vida. Que no consiste en saciar mis necesidades, sino en saciar la necesidad de otro.
de que otro encuentre la paz que tú has alcanzado, que otro encuentre el conocimiento que tú has conocido de Él, que transforme tus lamentos en baile y que sonría y muestre sus 55 dientes, sus 55 dientes, aunque tenga un diente flojo. Pero eso, en medio del dolor, en medio de la angustia, la iglesia cristiana de verdad ha salido en victoria siempre. Y se ha cumplido la palabra que la iglesia jamás será destruida, porque Dios así lo quiso decir. Que pasará todo y el Hades y el infierno no pueden con la iglesia. ¿Y quién es la iglesia, mi querido hermano? Y si la iglesia debe presentarse sin mancha, sin arruga, ¿cómo está tu vida el día de hoy? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Uno de los conceptos que uno siempre tiene que abrazar, que uno siempre está faltante. Que uno siempre está faltante. Por eso, bendita gracia. En el libro de Romanos capítulo 8, 29 dice, sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos hijos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que sean el primogénitos entre muchos. ¿Se entiende eso, no? Mas Pablo reflexiona y difícil es de entender los juicios de Dios, pero siempre Dios hace lo que está determinado a hacer con tu vida. Porque lo que antes conoció, también predestinó, pero no como ando jugando al tarot. No, lo que está hablando aquí, yo lo enseñamos en las clases de este año, que lo que antes vio, antes de la creación, Dios ya sabía quiénes iban a creer. Y cuando tú naciste, ya estabas marcado para esto. Y sufriste conflictos, sufriste para llegar, porque te diste la media vuelta para llegar donde tenías que llegar siempre. Es por eso que no puedes salir de esto, porque sabes que de alguna u otra manera esto te atrae, porque tu espíritu te atrae a hacer esto. Porque a los que antes conoció, también Dios predestinó. Ahora, lo único que nosotros tenemos que hacer es elegir bien, elegir qué es lo que queremos hacer con este conocimiento. Porque nuestra vida está reservada para Él. Nuestros caminos, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, todas nuestras decisiones, a veces nosotros no las podemos entender y lo único que nos queda simplemente es rendirnos a Él y adorarlo. Pero ¿cómo vamos a adorar a quien que no conocemos? ¿Cómo vamos a adorar a alguien que realmente no sabemos qué es lo que quiere con nosotros? Dije en el avivamiento de 1906 en Estados Unidos, la iglesia creció de manera sobrenatural y después de 3 años volvió a ser el mismo número. No hubo sustento. El conocimiento de Dios no está basado en el sentir, sino en el conocer. Dice el libro de Daniel capítulo número 11, verso 31b, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Primera de Juan 5:20 dice, no obstante sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado entendimiento para conocer qué es el verdadero. Y si estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. La palabra conocer está explícita en todo el Nuevo Testamento. Y la pregunta clave, ¿lo conoces? ¿Sabes cómo actúa? ¿O tienes un conocimiento vano sobre Él? ¿Sabes cómo está en tu vida? ¿Sabes cómo se mueve en tu vida? ¿Sabes lo que quiere contigo? Porque lo que quiere contigo, Naya, no es diferente de lo de la Charlie. Es muy distinto. ¿Sabes que lo que Dios quiere con tu vida? ¿Sabes para qué fuiste llamado, escogido, salvado, nutrido? ¿Sabes para qué lo hizo? ¿Sabes cuál fue el fin de Dios en tu vida que te creó? ¿Sabes, Pedro, por qué Dios te trajo a este mundo y lo dejó perecer en medio de tu niñez? ¿Por qué? Hay una palabra que dice en el Salmo 145, dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey,
y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable o insondable. ¿Qué es lo que dice este texto? Está hablando que Dios a nosotros no nos necesita. Porque todo fue hecho para Él, por Él y con Él. Y todas las cosas Él las sostiene en su mano. Pero le ha parecido a Dios usar al hombre para hablarle al hombre. Ha seducido la mente del hombre para que lo conozca. Y le ha invertido tiempo al hombre para que se allegue a Él. Pero el hombre siempre hace algo, lo resiste. ¿Saben por qué lo resiste o lo resistimos? Es por nuestra naturaleza pecaminosa que llevamos dentro. Darle un poco de poder a alguien que nunca lo ha tenido o un poco de plata y vas a salir el verdadero corazón de esa persona. En que las cosas empiecen a salir bien y te vas a dar cuenta de cómo está hecho esa persona. He escuchado montones de testimonios. Es que me cuesta salir de esto. Es que lucho pero me cuesta. Pero si realmente conociéramos el poder que habita en nosotros, que es el poder de Dios, veríamos que el que quiere cambiar, cambia. Porque nosotros tenemos, lo único que tenemos, hermano, son dos cosas importantes. Una es el Espíritu de Dios que habita dentro nuestro. Y segundo es el poder de nuestras palabras. Porque ¿cómo fue creado los cielos y la tierra? Por la palabra de Dios. Y fueron hechos los cielos y la tierra. Y en el capítulo 1 ahí va a salir de Génesis, ahí sale todo eso. Por ejemplo, nuestras palabras conducen a la maldición o a la bendición. Es que eres mala, es que no puedes, nunca vas a salir adelante. Y con esas palabras castigas a tus hijos o a tu al que está a tu alrededor, ¿sí o no? O cuando te dicen algo a ti, te duele. Porque esas palabras quieren herir. O cuando discutes con tu pareja, le sacas aplausos o le tiras un pétalo de rosa. Salen palabras porque lo único que buscas es herir al otro, que se sienta mal y mediocre. Eso es lo que sucede. Pero si has renacido tu mente y tu corazón, te va a dar cuenta de que lo que buscas tú después es conciliar. Pedir perdón aunque tú no hayas cometido el error. Porque el plan de Dios refleja que su gloria está en nosotros y que por lo tanto el gran plan que Dios tiene es manifestarse en tu vida y que vivas tu vida en plenitud. Porque la palabra en griego es pleroma, su máxima capacidad. Pero estamos viviendo con la reserva del estanque, ¿o no? Nos congregamos los domingos y en la semana estamos sobreviviendo a puros tirones del auto. Como dice José, a tres patas, echando humo, pidiendo que algo suceda en la semana, que Dios me toque, que Dios me hable. Pero tienes que entender que Dios no solamente se manifiesta en este lugar, sino en todo lugar donde se invoque el nombre del Señor. Él vendrá a ti. ¿Por qué? Porque Él vive en ti. Su poder, su grandeza, que es inescrutable, es bendita. No está solamente aquí se manifiesta, pero está en tu corazón, en tu mente, en tu vida. Y cuando viene la duda, el miedo, la tentación, saltan al tiro los sensores, los principios que has adquirido a través de lo que está escrito. El desánimo. ¿Sabes cómo se va el desánimo? En medio de la cueva de Adulán, cuando estaba Elías, vino el tormento, vino el fuego. Y vino un servidor apacible que le dijo, sal fuera. Fue la única forma de salir de ese aliento a Elías. La palabra de Dios tiene ese poder. Y tú tienes que dejarte seducir por eso. O si no, el conocimiento que tú tienes de Dios es vano, es simple y superficial. Y podremos cantar, te exaltaré, porque este es un coro antiguo, te exaltaré, mi Dios y mi Rey, e invocaré tu nombre por siempre y para siempre, y en las generaciones lo seguiré exaltando, porque si tú lo exaltas aquí, en gloria seguirás exaltando al Señor, porque simplemente cuando tengas que partir va a ser un paso de proceso para ver al que vive para siempre, al que está sentado en el trono, y la gloria que tú ves hoy no se comparará con la gloria venidera que ha de manifestarse en aquellos que le siguen.
Porque no te engañes, hermano. No te engañes. Que no te mientan, hermano. Si tú no dejas tus vicios, si no dejas el pecado, si no dejas de resistir a Dios, no lo vas a ver. Así de simple. Porque sin santidad, sin vivir apartado, nadie podrá ver a Dios. Aquí te abrazamos, aquí te contenemos, aquí te ayudamos y te damos las herramientas para que tú sacas adelante. Pero yo no salvo a nadie, nadie salva a nadie, solo Cristo, Cristo es el único que salva. El Salmo 147 dije 5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, su entendimiento es infinito. Y aquí me estoy metiendo a algo muy escabroso. Nunca podremos medir o conocer por completo el entendimiento de Dios. Es demasiado grande para que nosotros lo podamos igualar o lo podamos comprender. Pero ¿qué pasa con eso? Entonces no vamos a conocer nunca a Dios. Yo le dije una frase. Él se deja alcanzar. Él se deja conocer. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hay una palabra que quizás no la han escuchado mucho. Hoy los días está viendo un TikTok. Estaba viendo un TikTok, un meme que se acercaba un hombre a una mujer y le decía, di estas palabras difíciles. Y una de las palabras difíciles era esta. Y la otra era un meme. O sea, di a la mujer perdón. No podía decirlo, le costaba decirlo. Era uno para los hombres, pues ya le tiraba mucho al hombre. La palabra que quiero resaltar es incomprensibilidad de Dios. ¿Qué significa? Se refiere a la idea de que no es posible conocer en forma exhaustiva y completa a Dios, a pesar de que se puede solo conocer algo sobre Él. Esto se debe a que Dios es infinito y los seres humanos somos finitos, por lo que su entendimiento no puede contener algo infinito. ¿Se entiende, no? Entonces Dios se da a conocer como Él quiere que lo conozcas. Porque nuestra mente es finita, es limitada. Si los hombres usamos un solo hemisferio cerebral y las mujeres usan los dos, pero aún así quedamos cortos. Porque lo infinito de Dios, su poder, su gracia, su perdón, su misericordia, se manifiesta en nosotros a través de la Escritura. Y ahí podemos nosotros darnos cuenta de quién es Dios. Pero a Dios se le conoce simplemente como Él quiere ser conocido. Y esto va más allá de conocer la Escritura. ¿Cómo tú lo conociste a Dios? ¿Cómo tú pudiste entender que Dios era el Señor? ¿Porque te sacó de la muerte? ¿Porque te dio vida nueva? ¿Porque te respondió una necesidad? ¿Te sacó los demonios que tenías ahí dentro? ¿Cómo tú lo conociste a Dios? Porque tú cuando conociste a Dios fue muy diferente a como lo conoció el José, como lo conoció el Nico. Es muy diferente, muy distinto. Como lo conoció el Boris, muy diferente. Y a eso se refiere el texto, que cada uno de nosotros conoce a Dios como Dios quiere manifestarse en ti, porque Él sabe suplir tus necesidades. ¿Qué quiero decir con esto profundamente? Es que Dios te ama tanto, de una manera inmensurable, incalculable, que lo único que quiere es demostrarte el amor que Dios te tiene. Por ti, por tu familia, por tus hijos. Porque cuando Dios nos llamó, insisto en lo mismo esto, Dios nos llamó y nos amó de pura gracia. Vio nuestra miseria en lo que vivíamos y le dolió. No le gustó vernos así. O estábamos bien cuando no estábamos sin Cristo. Y Él nos rescató, nos limpió, nos lavó, nos puso como dice las cartas, nos puso un vestido nuevo. Nos blanqueó. Nos purificó, como dice el libro de Isaías. Si nuestros pecados eran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Y cómo respondemos a ese amor? Resistiéndolo. ¿Cómo lo hacemos? Sirviendo a medias. Queriendo hacerle la desconocida cuando las cosas nos van bien. Lo incomprensible de Dios no se puede entender totalmente. Sí, no se puede entender, pero no en forma plena y exhaustiva. ¿Saben por qué o no? Porque esto es un spoiler, hermano.
Lo que vivimos hoy es un spoiler, es un tráiler. ¿Así, no? ¿Un thriller? No, no es un thriller, un tráiler de lo que vamos a ver en gloria. Porque si tú no aprendes a conocer aquí a Dios aquí, ¿lo vas a reconocer de arriba? Y no te mientas, hermano. Dios no puede ser burlado. El que diga Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos, Mateo 7:21, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos dirán, pero si yo eché fuera demonios, fíjese lo que está diciendo. Yo prediqué, yo hice esto, yo hice lo otro, serví. Y la Biblia dice claramente, no los conozco. ¿Ven? De nuevo sale esa palabra, no los conozco. Y les llama hacedores de maldad. Váyanse al averno, el que fue preparado para Satanás y ustedes. ¿Se dan cuenta que nosotros no podemos jugar con la salvación y esquivar esta vida que nosotros estamos viviendo como algo simple? Porque la vida del hombre pasa, es como la nieblina de la mañana, que en la mañana es y en la tarde ya era. ¿O no se acuerdan, Boris, cuando teníamos 15 años y ahora tenemos 30 y tantos? ¿O no? 40 y tantos. Te bajé la de rango, ¿viste? ¿Y cómo? ¿Y cómo nos hemos conducido? ¿Cómo hemos estado? ¿Cómo hemos hablado? ¿Qué ha pasado en nuestra vida? Hermano, si yo te puedo incomodar con esto y te puedes parar y sentirte incómodo, y está bien que lo hagas, porque el espiritual discierne lo del espíritu. En el libro de Jeremías, capítulo 9, versos 24, 23, 24, así dice la Biblia: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. Más bien, alábese en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor tu Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Hermano, ¿qué hacer cuando tenemos esta respuesta? ¿Quieres conocer más a Dios? ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Dime, pues. No vendré y me presentaré delante de Dios con las manos vacías. Así es esto, no, cristiano, ¿no? Y eso habla de una ofrenda. Hermanos, pueden dejar ofrenda aquí y eso no va a significar nada a menos que no esté tu corazón en esto. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Algunos es tiempo, algunos son recursos, algunos va más allá de eso, dejar un pecado oculto. ¿Qué estás dispuesto a hacer para conocer a Cristo? ¿Qué estás dispuesto a hacer por entrar al lugar santísimo donde Él mora, donde Él está? Y sacar tu potencial al máximo. ¿Dónde está? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué quieres dejar? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Porque tus palabras son tomadas en serio. Tú sí seas sí, tú no seas no. Dios a nosotros no nos necesita. Él es el creador de los cielos y la tierra, del universo entero. Es el principio y es el fin. Y aquí el texto nos dice, ¿cómo podríamos darle a algo a aquel que ya lo tiene todo? ¿Cómo? ¿Cómo tú vas a poder darle a alguien algo si él ya lo tiene todo? Él quiere tu amor, quiere tu corazón. ¿Estás dispuesto a dárselo? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu comodidad? Porque, hermano, yo le digo una cosa. Estamos llenos de distractores. Llenos, hermano. Como nunca antes en la historia de la humanidad estamos llenos de distractores. Porque ahora todo lo tenemos en un aparato que se llama teléfono. Lo tenemos todo. Desde los pecados sexuales hasta la comida. Todo está ahí. La influencia, la mala gente, todo está ahí. Estás disponible a borrar tus cuentas de
redes sociales por encontrarte con Dios? ¿Estás dispuesto a hacer eso? A no ocupar el Instagram, y el Facebook, y el TikTok por un mes y esas horas que pasas ahí. Porque todos sabemos que podemos, el teléfono dice, tuviste 5 horas diarias en el teléfono. Esas mismas 5 horas pasarlas leyendo y estudiando y orando al Señor. Yo creo que eso sanaría tu tierra, hermano. Sanaría tus conflictos. Vivirías el evangelio de una manera distinta. Sabrías que el Señor, si se humillara en mi pueblo, en cual tu nombre de Dios es invocado, yo vendría a Él, sanaré tu tierra. Porque todos de alguna manera tenemos nuestra tierra sucia. Y lo que más queremos hacer, hermano, es que otro ore por mí para que Dios actúe y sane mis conflictos. Y siempre he dicho lo mismo. Y eso es pagar un servicio. Y aquí no se viene a pagar un servicio. Aquí se viene a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. A que tú y yo tengamos las herramientas necesarias para decir a ese monte, ándate para el lado, ándate para la orilla, ándate para el agua. Porque todos tenemos la misma medida de fe. El problema es que la fe tiene que ser sembrada y tiene que ser abonada. Y los conflictos que tú tienes hoy, los problemas que tú abrazas hoy, la falta de un esposo, la falta de algo o alguna carencia o alguna cosa que te está pasando, es el abono para que uses la fe. Porque yo no te voy a solucionar el problema, Blanca. Es el Señor que va a solucionar tu problema. Y esa fe que va a crecer en ti y va a germinar, dice la Biblia que después con el tiempo es la más grande de las hortalizas. Pero nosotros queremos pagar un servicio. Conoce a Cristo y verás que tu vida es transformada para siempre. Ya no vas a andar peleando con los mismos conflictos de siempre. Porque estas cuestiones son cíclicas, hermano. El desánimo es cíclico. Dejas por un lado la pornografía, la masturbación, la dejas por un lado. El mal carácter, el genio horrible que tiene, lo dejas por un tiempo y después vuelve al mismo tiempo a manifestarse. ¿Sabes por qué o no? Porque no has renunciado a tu vida y no has conocido a Cristo. Porque aquellos que conocen a Cristo guardan su mandamiento. Y cuando guardan su mandamiento, viene Él y se manifiesta en tu vida para darte la herramienta para vencer. Porque Dios quiere que lo conozcamos en espíritu y en verdad, como Él quiere darse a conocer a tu vida. Por eso no sirve compararse con el otro, no sirve compararse con mi hermano ni con mi hermana, sino con Dios y arrodillados en el piso, es donde tú y yo vamos a encontrar la solución a nuestros problemas, a nuestros conflictos, a los hijos rebeldes. No es pagar un servicio. Es que aquí te vienes a llenar. Aquí vienes a ser enseñado, a aprender a cómo vencer tus limitaciones, hermano, como yo lo estoy tratando de hacer. Porque no quiere decir que yo soy perfecto, hermano. No ponga su mirada en mí, porque yo soy finito. Tengo los mismos problemas que tú. Lo único que te estoy diciendo es lo que yo estoy haciendo para vencer las cosas que tengo que vencer. ¿Saben, hermano? Yo pensaba hablar sobre el espíritu, porque se trato de dar cada cierto tiempo algo así. Pero el Señor siempre va para otro lado, hermano. Porque, insisto en esto, puedes hablar en lengua, hermano. Puedes danzar. Puede manifestarse en ti algo. Y eso no asegura que tú le conozcas. En 1 Corintios, capítulo 2, dice, verso 10, pero a nosotros Dios nos ha revelado por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas profundas de Dios. Pues, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y en nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios. ¿Para qué? Vuelve a aparecer esta palabra. Para que le conozcamos las cosas que de Dios
nos ha dado gratuitamente. No vienes a pagar un servicio. No juguemos al cristiano, hermano. Yo lo dije un par de semanas atrás, porque hay un diablo que no está jugando sin diablo. Estamos llenos de distractores. ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles son tus fundamentos? Las emociones pasan cuando tú te vas, pero los principios son los que quedan. Vuelvo a decir esta frase. Los seguidores siguen y ponen me gusta, mas los líderes influyen. ¿Estás dispuesto a ser un líder influyente en tu sociedad? A los que están a tu alrededor. ¿Estás dispuesto? Lamentablemente no tenemos la máquina de Michael J. Fox de volver al pasado y restituir lo que alguna vez hicimos mal. No tenemos esa oportunidad. Por eso el libro de Eclesiastés dice, haz lo que queráis. Haz lo que queráis. Pero sobre todas esas cosas Dios te va a juzgar. Deje el impío su camino y vuelvas al Señor, que Él es bueno y rico en misericordia. Porque lo que tú estás pensando hoy no tiene nada que ver con lo que Dios piensa de ti. Porque los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos y más profundos. Entonces, ¿qué te quiere hacer a ti? Libro de Isaías 55:9 dice, todo está más allá de nuestra capacidad de entender completamente a Dios. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Tú decides vivir con Dios o vivir sin Dios. La Biblia dice que en el día del juicio final, lo estoy pidiendo a Brígido, dice el libro de Apocalipsis, frío o caliente, porque el tibio lo vomitaré de mi boca. ¿Qué significa la tibieza? Algo casi apóstata. Es como yo lo tipifico siempre así, me han escuchado decirle, como el cojo en la puerta de la hermosa. Está al borde, al lado del templo, sabe toda la liturgia, sabe todo lo de afuera, y está ahí parado, sin moverse ni para allá ni para acá, porque no quiere perder ni pan ni pedazo. Es lo mismo que pasa con la gente. Sabe este conocimiento, sabe que es real, pero no quiere comprometerse, porque no quiere rendirle cuentas a nadie, quiere hacer lo que se le dé la gana, sabiendo que no tiene ninguna base de sostén, es que nosotros hagamos sin responderle a nadie. Y usted no me responde a mí, le responde al Creador. Por lo tanto, somete tu vida a la palabra y a Cristo, y vas a ver que el día del juicio final, venir al gozo de que mi Padre que está preparado para ti. Porque van a haber dos frases, y espero que escuches esa, o a que te digas simplemente, apartado de mí, hacedores de maldad. Chao de aquí, no os conozco. Es que yo adoré, es que yo fui los domingos a la iglesia, yo participé en los niños, yo hice esto, yo hice lo otro. No te conozco. No te conozco. Chao, no te conozco. Hay un libro muy hermoso que se llama de Joan Bunyan, El Progreso del Peregrino. Lo deberían leer. Ahí está hasta la película de niño y de adulto. Porque ahí sale más o menos cómo la gente en este mundo toma la fe. Hay dos caminos. ¿Han visto un mural donde dice los dos caminos? Y es porque el camino que lleva a la muerte se pasa bien, por hermano. Hay asado todos los fines de semana. Hay jarana, hay droga, hay alcohol, hay sexo. Para hacer lo que queráis. Pero su fin es la muerte. Y muchos son los que en ella caminan. Pero para el camino es angosto, porque es sufrido. ¿Saben por qué es sufrido, hermano, no? Porque no somos de este mundo. Los que han creído en Cristo no pertenecemos aquí. No militamos según este mundo. Porque la Biblia lo dice. Nosotros no tenemos el espíritu de este mundo. Tenemos el espíritu de Dios. Porque nuestras moradas son eternas.
Y esa es una verdad, ese es un principio básico de todo creyente. Donde Él está, me promete que yo también voy a estar. Si le sigo, si peleo esta buena batalla, como dice el libro de 2 Timoteo, que le dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Sabe por qué? Los jóvenes están siendo tan abrumados con tantas cosas. Yo les conté el otro día que yo fui a un lugar y estaba lleno de delincuentes y todos eran jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque se está acelerando la venida de Cristo y quiere arrancar la mayor cantidad de gente joven. Porque cuando gana un joven, pierde una generación que viene. Y es por eso que hoy es tan importante que tu vida sea salvada, para que tus hijos sean guardados, para que muestres el camino correcto a tus hijos, porque hay un mundo que los va a llamar, que los va a traer, y ellos tienen que tener las herramientas. ¿Y qué herramientas le he dado si yo ni yo las tengo? ¿Qué les voy a entregar a mis hijos? Que venga un celestito a decirle cualquier palabra a mi hija y que le diga, hoy que eres bonita y que acá, y te la saque de la comunión. ¿Cómo sufren los padres después? En cambio, por eso el libro de Josué es claro, yo y mi casa serviremos al Señor. Porque la labor del padre es esa, la labor de la madre es esa. Por eso el libro de Oseas dice, y los renuevos, habla de los hijos. Sí, por la culpa, por el error de los padres, fueron exiliados y desaparecieron, pero mi misericordia, dice el Señor, traeré los renuevos que son mis hijos. Y lo que yo le he prometido lo voy a cumplir, porque así es el Señor. Es amor, es amor. El mayor atributo que Dios tiene es el amor hacia nosotros. Por lo tanto, no lo resistas. Porque en el día del juicio final va a ser más terrible para decirle a aquellos, pero si te dijo, si te le habló y no hay excusas. Esfuérzate, pelea, sirve, ama, ora, lee, entiende, conoce al Cristo. Pues cuando conozcas a Cristo vas a conocer la verdad. Y la verdad no muere, la verdad es Cristo. La verdad vino y fue crucificada. Y la verdad resucitó y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Por lo tanto, la verdad de Cristo no muere, no muere. Conoce a Cristo exhaustivamente, como Él te quiere dar a conocer el amor, el poder, la sabiduría que en Él esconde. Y para hacerlo tendríamos que conocer como Él mismo se da a conocer. El libro de ¿puede Cristian poner Salmo 139, verso 6? Quiero terminar con este salmo. Porque si esto no te toca tu corazón, hermano, vámonos para la casa. 139, verso 6. Solo aquellos que conocen a Dios pueden expresar esto. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Es esa nuestra oración, hermano. Si nosotros no podemos hacer nada, solamente adorar, solamente postrarnos, solamente rendirnos y pedir que su Espíritu nos asista, como dice Cristian, y nos empuje a querer conocerlo, porque una vez que lo conocemos, es demasiado maravilloso para retroceder. Es demasiado extraordinario para abandonarlo. Es demasiado, ha influido tanto en mí que no puedo renunciar. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por Él. ¿Estás jugando al cristiano? Es que no puedo vencer la marihuana. No puedo vencer la tentación de la droga o de la pornografía. Me gana. Tengo contratado algunas cosas por ahí. Mentira, hermano. Si tú conoces a Cristo, tu vida es transformada completamente, hermano. Completamente. Completamente, hermano. Se lo está hablando a alguien que salió de la miseria y constantemente se hace un FODA. Evalúo mis posibilidades y todo lo que iba en contra mío y no tenía esperanza. Mas el único que confió en mí fue el Señor.
Alguien te lo está diciendo a alguien que ya lo ha experimentado. Me junté con mi amigo ayer y yo le digo, ¿sabéis qué? No me creen en la iglesia que yo era tartamudo. Y me dice, sí, pues, si yo te decía metralleta. Y ahora mira cómo estoy hablando. Y digo, sí, pues, yo te conocí así. Si Dios lo hizo conmigo, algo tan extraordinario como sacar el tartamudeo y hablar parejo, ¿qué más Dios puede hacer contigo, hermano? Miren, la palabra está expuesta y está cumplida y está dada para cumplirse sobre tu vida. El que tiene que dar el siguiente paso, eres tú. El que tiene que dar el paso de renunciar a la vida mediocre que tú tienes, porque así es mediocre, porque no me digas que no, porque la vida sin Cristo es una vida miserable y mediocre. Conoce a Cristo, entrega tu vida a Cristo y verás que los días, aunque sean negros, tienes esperanza. Porque en Cristo hay esperanza, porque la Biblia dice, Él es la esperanza de gloria. Deje el impío su mal camino y vuelvas a Dios, que curará tus heridas. Él sanará tu tierra. Él vendrá. ¿Saben lo que dice el libro de Isaías? Es extraordinario. Y el Espíritu lo recuerda cuando dice, yo haré florecer el desierto. Yo haré florecer el desierto. Tus angustias, tus preocupaciones, todo lo que inflama tu corazón para distraértelo, yo haré sanar tu tierra. Yo haré en el desierto, haré que fluya un caudal de río que no se sacia. ¿Qué pretendíamos con el Evangelio, hermano? ¿Ustedes pensaban que este era el Evangelio? Algo más simple, algo no tan complicado, como un club de billar, no sé, pues, donde podíamos tejer a crochet, juntarlo así para comer un asadito y hablar de fútbol, donde podríamos contar los chismes ahí y decir, mira, está guatona, está flaco, ¿qué es lo que voy a hacer para las vacaciones? ¿Usted cree que el Evangelio era eso? El Evangelio es poder, transformación, cambio. El Evangelio es extraordinario. No merecíamos conocerlo, hermano. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Llorar sobre la leche derramada? Y hay algo que quiero tocar. Y con esto sí, por favor, quiero concluir. No me quiero extender. Levanten la mano de aquellos que vivieron una infancia traumática. Levanten la mano, hermano. ¿Qué se hace? ¿Qué se la cucha? ¿Y tú crees que eso a ti te define para justificarte delante de Dios por los pecados que estás viviendo hoy día? Ya pasó, hermano. Él ya lo sanó. Si Cristo vino a tu vida, Él todo lo hizo nuevo. Entonces no te justifiques en eso. Es que yo no canso, es que yo no creo, es que yo no avanzo. Es porque simplemente no has creído. Porque antes de conocer todo esto, Él ya te conoció. Y dice así, pero tú, Israel, pone tu nombre en eso. Pero tú, María José, siervo mío, eres tú. Tú, María José, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de los confines te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy el Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pone tu nombre en eso, en vez de Jacob, pone tu nombre. Yo siempre te sustentaré. Esto no lo coincidimos, esto no es un programa de coaching. Esto es la Biblia. ¿No te parece que en esto está la vida eterna? ¿No te parece que en esto está de verdad el fin del misterio de la vida eterna? Léanlo con fe, léanlo con convicción, léanlo llenos del Espíritu Santo y se van a dar cuenta que esta palabra cobra vida.
Porque estas palabras son vida y son esperanza. Para el afligido, para el endeudado, para aquel que no tiene esperanza. Y para aquellos que viven en esperanza y viven en Cristo, hermano, te espera la corona de vida. Que Dios le dará al siervo fiel. Que no importa, hermano, si estás fallando, que el cojo no salga a su camino, sino que avance. Dios es rico en misericordia, abundante es su gracia. El paso lo tienes que dar tú. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, compadre? ¿Qué va a hacer, compadre Boris? Déjale. ¿Y tú qué vas a hacer? Puedes ponerte de pie. Hay una canción muy antigua que se llama La canté tantas veces. Tuve hasta un programa de radio que se llamaba así. Vale la pena tal como soy. Que se llama Tal como soy, Señor, vengo a ti. No tengo nada que ofrecer más que mi corazón. ¿Usted cree que a Dios le importa tu cuenta corriente? A Él no le interesa, hermano. ¿Tú crees que a Dios le importa con que te hayan metido la noche anterior? A Él no le interesa. ¿Tú crees que a Él le interesa que tú lo resistas? A Él no le interesa. Él a nosotros no lo necesita. Nosotros somos los que lo necesitamos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No hay mejor cosa que estar delante de su presencia. Quiero que por favor cantemos esta canción y cerremos nuestros ojos. Y si el de al lado llora, no llora o está indiferente, es tú y Dios. Quiero que por favor levantes tus manos y cantes conmigo esta canción.